Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Os traigo una noticia que la gobernadora de Nueva York acaba de convocar una conferencia de prensa para prepararse para el peor escenario posible. Al mismo tiempo, el primer secuenciamiento de genética del virus fue publicado y lo que encontraron abre una pregunta que nadie quiere responder. ¿Puede un científico modificar este virus sin dejar ningún rastro? Hoy vamos a ver exactamente eso. Bienvenidos a ¿Y cómo fue? Así que vamos amigos para que podamos empezar con nuestro contenido de hoy. Por supuesto, es muy importante que te suscribas al canal para poder comentar. Ahí en el chat tienes que estar suscrito y dar like también para que podamos lograr que esta información tan importante llegue al mayor número posible de personas, ¿vale? Entonces, según una noticia de la emisora estadounidense CBS, Nueva York se prepara para el peor escenario de un brote del virus ANTA, ¿vale? Recordando que aquí estamos jugando un poco con el nombre para asegurar un buen desempeño de los algoritmos, ¿de acuerdo? Acabo de ponerles en YouTube el enlace de esa noticia en Instagram para ti que eres ávido por fuentes, ¿verdad? Ahí tienes la fuente para que le eches un vistazo y veas de dónde estoy sacando esta información. Kathy Hochul, que es la gobernadora de Nueva York, recordando que Nueva York tiene una situación parecida a la de Sao Paulo y Río de Janeiro, porque tenemos el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Gracias. Así como tenemos la ciudad de Sao Paulo, el estado de Sao Paulo y la ciudad de Río, el estado de Río. En Nueva York tienes al alcalde, que es Mamdani, y también tenemos a la gobernadora. En una rueda de prensa, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que 3 neoyorquinos estaban a bordo del crucero donde se confirmaron los casos de este agente causante. Ahí es donde está dando de qué hablar. Ella también dijo que los científicos del estado de Nueva York se están preparando para el peor escenario posible. Entonces te preguntas, espera, ¿por qué los científicos de Nueva York se están preparando para el peor escenario posible? ¿Y por qué la gobernadora de Nueva York le dice esto a la población? Nosotros aquí, que somos analistas del discurso, que observamos el lenguaje, cómo se construye el lenguaje para manipular, influenciar y controlar, nos parece extraño el motivo por el cual una gobernadora de un estado tan importante como Nueva York utiliza palabras y términos tan severos. ¿Será que realmente saben que el agente causante es peor de lo que se está diciendo? ¿O será que ella quiere capitalizar el miedo en torno a esta situación? No sabemos exactamente lo que está por encima, pero vamos a analizar específicamente lo que ella dijo, obviamente aquí traducido al portugués. Ella dijo lo siguiente: tenemos excelentes investigadores aquí en Nueva York. El laboratorio Wadsworth es uno de los mejores del país. Por eso lo activé para empezar a preparar al estado de Nueva York para los peores escenarios. Espero que nunca sucedan, pero como gobernadora no puedo darme el lujo de estar desprevenida ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Amigos míos, al principio uno escucha este discurso y parece un discurso muy honesto, muy sincero, muy transparente, muy coherente, ponderado, pero cuando piensas en relaciones públicas, cuando piensas en la construcción de ese texto, y está claro que ella no está improvisando esto, ves que es un poco extraño que ella diga eso. Nos estamos preparando para el peor escenario. Eso nos hace recordar aquellas locuras que vivimos en la época de la crisis sanitaria de 2020, ¿vale? Y al mismo tiempo que la gobernadora del estado de Nueva York está infundiendo miedo en la población. Al decir que se está preparando para el peor escenario, tenemos a la Organización Mundial de la Salud advirtiendo que los casos de esta enfermedad deberían aumentar en los próximos días. Y afirma que las personas expuestas a este agente causante aún pueden desarrollar síntomas. Mucho más tarde. Ya sabemos, y se los he revelado, que este virus tiene un periodo de incubación muy largo. El virus puede permanecer oculto en el cuerpo de la persona sin presentar síntomas durante hasta 2 meses, amigos míos. Miren qué locura. Muchas personas dicen, pero no se preocupen, si la persona no tiene síntomas, no transmite el virus. El problema es que ya hemos visto algunos datos científicos que muestran que incluso sin síntomas, este agente causante puede transmitirse. Ahí está el gran problema. ¿Por qué? Varios aspectos problemáticos. Antes que nada, la doctora Deborah Birx, la misma que lideró junto con el doctor Antonio Falciani, ¿recuerdan, señora?
el doctor Antonio Falciani, ella lideró la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. ¿Y allí qué hizo ella? Ella quería hacer pruebas a todo el mundo, testear a todos para garantizar que incluso quienes no tuvieran síntomas no transmitieran la enfermedad. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Según el doctor Sisi, de quien hablamos en nuestra clase de ayer, doctor, Sisi dice que las pruebas PCR para estas enfermedades generalmente dan hasta un 80% de falsos positivos. ¿Te imaginas hacer pruebas a 100 personas y que 80 den positivo, pero que esos 80 positivos sean falsos positivos? Vas a pensar que se ha convertido en una crisis sanitaria de proporciones globales, algo que en realidad no existe. Entonces ahí está un gran problema. Cuando se empieza a decir que el agente causante puede transmitirse de persona a persona sin manifestar síntomas, eso significa que van a querer hacer pruebas a todo el mundo. Si hacen pruebas a todo el mundo, puede haber un 80% de falsos positivos. Y ellos pueden decir que el mundo está bajo una crisis sanitaria sin que realmente lo esté. ¿Te imaginas un confinamiento, la Copa del Mundo y cosas así? Es complicado, ¿vale? Y entonces, amigos míos, ¿cómo está la situación aquí en Sudamérica? Bolivia confirma 4 casos cerca de la frontera con Argentina. El gobierno de Bolivia confirmó esto ayer en esas ciudades que están en la frontera. La información fue divulgada por el Servicio Departamental de Salud de Tarija, que está allá en territorio boliviano. Por eso, se emitió una alerta epidemiológica justo después de que los análisis de laboratorio confirmaran los casos. Después del brote, al menos 6 países registraron casos sospechosos de esta enfermedad. Estamos hablando de España, Estados Unidos, Holanda, Sudáfrica, Singapur, Francia y en Brasil, lamentablemente, tuvimos la primera muerte confirmada en Minas Gerais el día de ayer. Chile, Argentina e Israel también confirmaron infecciones, pero en esos casos sin relación con la crisis que está ocurriendo en ese crucero MV Rondeus. Entonces, cuando les hablé a ustedes, España, Estados Unidos, Holanda, Sudáfrica, Singapur y Francia son consecuencia de personas que estaban en ese crucero y regresaron a su tierra natal. Pero ahí tenemos que recordar otro problema que les presenté anoche. Allá en Inteligencia Limitada, en un programa muy bueno que hicimos con la participación especial de Ronnie Bernet y también de Edson Boaventura. Estuvo increíble, fue un programa súper largo, hasta me complicó un poco con este compromiso de hoy en el que estoy aquí, porque llegué a casa tardísimo. Pero todo bien, aquí estamos, sanos y salvos por la gracia de Dios. Cuando ayer en el programa les dije que había en ese barco 148 personas. El barco llegó a las Islas Canarias en España con cerca de 100 personas, es decir, 48 personas ya habían salido del barco y se habían ido a sus casas y probablemente llevaron el virus consigo. Ahora, de esas 100 personas que llegaron a las Islas Canarias, todas fueron evaluadas para ver si tenían fiebre o algún síntoma. ¿Y sabes lo que pasó? Dijeron que nadie tenía síntomas y entonces mandaron a todos a casa. ¿Sabes lo que pasó? Una francesa que salió del barco en las Islas Canarias salió bien, pero llegó a Francia ya sintiéndose mal y ahora está en estado grave, internada allá en Francia. Solo que ella fue de las Islas Canarias a Francia en avión y las personas que se sentaron cerca de ella tuvieron contacto con ella. ¿Están entendiendo el tamaño del problema en que se está convirtiendo esto? Entonces, por un lado, la gente dice así: espera, Daniel, los medios quieren asustar a las personas para vender noticias. Eso es un lado de la historia. Por otro lado, vemos una recreación de lo que pasó en 2020, cuando al principio de la crisis sanitaria la gente decía, incluso los médicos y especialistas decían, relájense, esto no es un problema, no va a pasar nada. Esto es solo un resfriadito. Y después cerraron todo, diciendo que el problema se había propagado. Entonces nosotros estamos aquí tratando de decidir en cuál escenario nos encontramos. Si estamos en una situación que realmente es peligrosa y todos están relajados, o si estamos en un escenario donde no hay peligro y están inventando miedo solo para vender noticias. ¿Cuál de los escenarios? ¿Tú crees que en cuál estamos? ¿Escenario 1 o escenario 2? Déjalo en los comentarios que después voy a leer sus comentarios, ¿de acuerdo? Déjenme tomar un sorbo de agua y ya continuamos aquí. En Brasil ya tenemos 8 infecciones confirmadas por las autoridades y un fallecimiento que fue confirmado en Minas Gerais ayer. Lucas está diciendo que es el escenario 1, Bruna dice escenario 2, Mari Fiamontini, que siempre está con nosotros, dice escenario 2. Víctor puso escenario 7, ¿no? Está bromeando aquí, en plan de juego. Renan Silva puso 1, Guilherme puso 1, Primitivo 2030, que es miembro del canal, también puso 1.
Muchas gracias a todos los que respondieron, ¿de acuerdo? Mis queridos, tuvimos una noticia que fue muy buena sobre esta enfermedad, sobre toda esta situación, pero esta noticia tan buena tiene un aspecto extremadamente problemático y nos muestra, así como ocurrió ayer, la diferencia entre una medicina mal hecha y un periodismo bien hecho. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vemos la noticia y leemos así: noticia urgente, el primer secuenciamiento del agente causante es actual, muestra que no fue modificado. Quien trajo esta noticia y la interpretación de los datos fue el renombrado médico doctor Stephen Quay. ¿De acuerdo? ¿Quién es el doctor? Stephen Quay. Stephen Quay es un médico científico estadounidense, empresario del sector de la biotecnología, inventor, autor de bestsellers y ejecutivo farmacéutico. Es reconocido por varias contribuciones en patología, química y medicina. Tiene una sólida formación académica. Posee una licenciatura en biología por la Universidad de Western Michigan. Tiene una maestría y un doctorado en química biológica por la Universidad de Michigan. Y tiene un postdoctorado en química en el MIT. Y en el postdoctorado en química que realizó en el MIT, estudió con el ganador del Nobel, Govind Khorana, quien se especializa en biología molecular. O sea, el tipo sabe mucho, ¿vale? Y es inventor. Él creó contrastes para la resonancia magnética, administración nasal de fármacos y también desarrolló fórmulas para combatir el cáncer, la obesidad y la infertilidad. El tipo es un genio. Ha publicado varios artículos académicos y libros, incluso sobre la crisis sanitaria de 2020. ¿Y qué fue lo que publicó en sus redes sociales el día de ayer? Él dijo lo siguiente: salió el primer secuenciamiento del ADN de este agente causante y la conclusión fue la siguiente: este agente causante es un 99% idéntico al de un caso registrado en junio de 2018 de un paciente en Argentina. Entonces piensas, espera, ¿eso es bueno o es malo? Te voy a ayudar a entender. Imagina que el ADN del virus es como si fuera un libro con varias páginas llenas de letras. Son 4 letras: A, C, G y U. Y ese virus está causando este brote ahora, que es el mismo virus que infectó a esas personas en Argentina en 2018. Las letras son un 99% las mismas. Eso significa que de las aproximadamente 12,000 letras que forman el genoma completo de este virus, solo 120 letras son diferentes, es decir, una diferencia muy pequeña. ¿Qué concluimos de esto? Los dos virus son de la misma línea, es decir, la enfermedad que está ocurriendo ahora es la misma que ocurrió en 2018, el mismo agente causante. Es como si fueran dos hermanos muy parecidos y no dos virus completamente diferentes. El virus de 2026 probablemente provino del mismo tipo que circulaba entre los roedores en Argentina desde 2018. Y, de alguna manera, terminaron infectando a las personas nuevamente. Esta alta similitud del 99% es un indicio de que el virus no fue creado en laboratorio. Tampoco fue modificado recientemente. Sería un indicio de que está evolucionando de forma natural. Entonces, en teoría, eso es bueno. La segunda cosa que concluyeron con la secuenciación genética del virus es que la tasa de mutación es de cerca de 10 variaciones genéticas por año. Entonces, ¿qué significa eso? Que está cambiando dentro del rango normal que se esperaba para este virus. Señal de que no hubo una ingeniería genética en este virus. Está dentro del ritmo esperado de un virus que circula naturalmente entre roedores y que de vez en cuando pasa a los seres humanos, ¿vale? Entonces, esto, según el doctor Stephen Quay, está totalmente de acuerdo con el caso natural. Por ejemplo, no es un caso de un virus que fue fabricado en laboratorio. Déjame solo ajustar un poco el video aquí, que es para sincronizar. Entonces, gente, solo para que entiendan cómo este asunto está mal contado y es extraño. La gente se olvida de que existe una técnica para ocultar ediciones genéticas humanas en virus. Y esto, antes que nada, tenemos que entender una situación específica que ocurre con este agente causante, que en inglés se llama reassortment, que en portugués podríamos llamar recombinación de segmentos, porque este virus específico, así como otros similares, incluso algunos famosos, tiene 3 fragmentos separados de material genético, de ARN. Tiene el segmento S, M y L.
Esto permite que ocurra esa recombinación de segmentos, ¿vale? Es como si pudiera mezclar su propio material genético y esa mezcla hiciera que tuviera una mayor capacidad de adquirir nuevas funciones. ¿Qué significa eso? Déjame leer aquí, mira qué interesante el crowdsourcing. ¿Qué es el crowdsourcing? Es cuando aprendemos de la opinión de la multitud. María de Lourdes está aquí dejando un comentario. Mira, se hizo un análisis de sangre hoy aquí en Sao Paulo y un enfermero dijo que el hospital, ya hay mucha gente con este virus. No sé si es verdad, pero escuché eso en el hospital hoy. Mira qué locura esto. Si es verdad, hermano, ahí como dicen en Río de Janeiro, la cosa se puso fea. Si es mentira, menos mal. Es solo para asustar a la gente, pero vamos a estar atentos, ¿vale? Mi pregunta es, el hecho de que este virus de la anta tenga esa reorganización de su ADN, ¿eso facilita que aumente su capacidad de entrar en el ser humano y matar al ser humano? Sí, puede adquirir esas características como facilidad para entrar en las células, causar enfermedades más graves y propagarse más fácilmente. Porque el segmento M del ARN de este virus es lo que más lo cambia todo. Y los estudios de laboratorio ya han demostrado que es posible crear nuevas versiones mezclando este tipo de virus, ¿de acuerdo? Así pues, este virus, es decir, naturalmente ya tiene una propensión a sufrir cambios más rápidos debido a estas tres hebras de ARN. Pero también es posible que un científico altere el virus y lo haga más potente sin dejar rastro, haciendo que parezca una recombinación natural. En otras palabras, al contrario de lo que dice el médico, gracias a Dios. La secuencia genética del virus muestra que no fue alterado en laboratorio. Sabemos que es posible que un científico haga modificaciones en el ADN del virus, dándole ganancia de función, haciéndolo más peligroso y más contagioso y disfrazando todo esto como si fuera una recombinación natural, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo harían eso los científicos? En el laboratorio colocan dos virus diferentes en la misma célula, como ya hicieron con la versión Sinombra, que es la versión norteamericana, y la versión de los Andes, que es la que se transmite de persona a persona. Dejan que los virus se mezclen de forma natural y luego toman los libros, es decir, los segmentos de ARN que les interesan y el segmento, por ejemplo, M, que controla la llave de entrada en la célula humana de un virus más fuerte. ¿Y cuál es el resultado? Mezclas un tipo de virus con otro, un nuevo virus con partes combinadas, que parece exactamente una modificación natural. Esto ya se ha demostrado en experimentos publicados científicamente, porque los científicos ya han creado este tipo de recombinación. En ese agente causante de la anta en laboratorio, vieron que el nuevo virus tenía características diferentes, a veces más, a veces menos infeccioso. Y logran hacer esto sin dejar rastro. De modo que un especialista, como el doctor que hizo ese comentario, al mirar la prueba genética diría, nadie alteró nada. ¿Por qué? Porque se puede disimular muy bien, ya que el genoma parece una mezcla natural. Ahora bien, existe una forma diferente de modificar el virus en el laboratorio, de modo que, después del cambio, sea casi imposible notar que alguien manipuló el virus. ¿Qué técnica es esa, amigos míos? Es la técnica que se llama no-chem en inglés, que es como decir no se pueden ver. En portugués podríamos decir que es sin marca visible. ¿Por qué alguien haría eso? Los científicos hacen eso para entender cómo funciona el virus, solo que a veces terminan creando un verdadero Frankenstein. Entonces, es posible hacer eso y uno de los científicos que desarrollaron esta técnica trabajaba con el agente causante de la crisis sanitaria anterior, ¿de acuerdo? Solo para que lo entiendas. La técnica antigua dejaba cicatrices en el virus, lo que hace fácil descubrir que fue hecho en el laboratorio. Y las técnicas no-CM eliminan esas cicatrices y el virus editado parece 100% natural. Esta técnica fue desarrollada por científicos reconocidos y se utiliza en investigaciones legítimas con las debidas normas de seguridad. Y se convirtió en un tema de debate en relación con el origen de la crisis sanitaria de 2020, ¿de acuerdo? Entonces, existen varias técnicas, como la técnica Golden Gate Assembly, que es el método de la tijera inteligente, ¿verdad? Los científicos usan una tijera molecular especial allí y corta el lugar donde se une el ADN. Y entonces hacen los cortes, todo bien hecho allí, lo que ellos llaman, todo esto ocurre en un solo tubo, ¿verdad? Y ellos cortan y pegan todo al mismo tiempo y no deja ninguna marca, ¿de acuerdo? También está el método Gibson Assembly, que es el método de la cola que se encaja sola,
hacen copias de los fragmentos de ADN, luego ponen todo en un tubo con 3 enzimas y las enzimas van recombinando el virus, haciendo que después quien lo observe no pueda saber que hubo una alteración humana intencional. Entonces, en el método antiguo, que era con una tijera común y pegamento, quedaba la marca de la unión en el ADN del virus, lo que era fácil de detectar. En el método Golden Gate, la tijera corta por fuera y deja sin ninguna marca, ¿de acuerdo? Así como en el método Gibson también. Entonces no se puede decir que no hubo ningún tipo de alteración, ¿de acuerdo? Ahora, amigos míos, me parece una coincidencia gigantesca. Estamos hablando de una nueva crisis sanitaria, de la posibilidad de una nueva crisis sanitaria, y al mismo tiempo los estadounidenses están hablando sobre la liberación de documentos alienígenas. ¿No te parece extraña esa concomitancia? Al mismo tiempo que desviamos la atención de lo que estaba ocurriendo allá en el estrecho de Hormuz, en Irán, y ahora lo que vemos como el tema del día es el agente causante de la ANTA y la liberación de documentos alienígenas. Entonces les pregunto, ¿existe alguna conexión? ¿Están aprovechando estas dos noticias, la posibilidad de una nueva pandemia y la publicación de supuestos documentos extranjeros para sacar provecho? ¿Están usando esto para ocultar algo? ¿Qué podría haber detrás de esto?